Only One TV y Olguita Te Lo Explica están patrocinados por mountgod.com y usgoldcoins.com y Mezzi Grill o mezzigrill.com. Saludos y bienvenidos a otra emisión de Olguita Te Lo Explica. Les saluda Olga Álvarez y estamos aquí en la ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida, transmitiendo para todos los hispanos que nos ven, no solamente en Estados Unidos, sino también para el mundo entero. Las personas que nos saludan en toda la ciudad de Estados Unidos, en Miami, en California, en Nueva York, en New Jersey, en nuestro querido estado Jardín y también, por supuesto, quien nos pueda sintonizar en Latinoamérica. Hoy es un programa muy especial para mí porque tengo una persona muy querida conmigo que me está visitando desde la Florida. Para hacer un poquito de historia, Olga Chorens y Tony Álvarez, pues vamos a enterarnos muchísimo más adelante. Fueron cantantes y siguen siendo cantantes más bien oriundos de Cuba, de Puerto Rico, de todos los escenarios de Latinoamérica. Y me da mucho placer tener conmigo aquí en el estudio a mi mamá, a Olga Chorens, que nos está visitando, mami, que está sencillamente pasando unos días en casa. Como este programa es un programa sobre temas de inmigración, no podía dejar de traerla aquí al estudio, no solamente para presentársela para las poquísimas personas que no la conocen, pero también para, número uno, decirles a todo el público quizás que nos empieza a ver en este programa que somos inmigrantes. O sea, este programa se hace para los inmigrantes, por inmigrantes, que estamos todos aquí presentando información que les pueda venir bien y que pueda mejorar su calidad de vida, no solamente en los Estados Unidos, sino también para las personas que puedan vernos a través de la internet en otros países que quieran venir aquí a los Estados Unidos. Así que sin más demora, aquí tenemos a Olga Chorens. Mami, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Bueno, muy feliz de estar, primeramente pues estar contigo unos días, porque estamos un poquito lejos, y vine a estar un ratito contigo y poder compartir. Y este programa es muy importante para todos los que tuvimos que salir de nuestros países, unos por un motivo y otros por otro. El nuestro fue muy triste, porque fue una época donde en Cuba éramos muy felices y de pronto pues vino una nube negra que nos tronchó la vida. Desgraciadamente pues yo vi como un futuro no muy bueno para todos ustedes, los niños, que en esa época eran niños, y nos dio la idea de poderlos sacar de Cuba para que no sufrieran lo que presentíamos que iba a suceder en nuestra isla. Tenemos algunas imágenes precisamente para explicarle a todo el público que nos ve de lo que ustedes hacían en Cuba. Claro. Mami, papi, Olga y Tony pues tenían un programa de televisión en la televisión radio, cubana. Y radio. Programa de radio también. Tenemos algunas imágenes que ojalá que podamos ver aquí en el programa. Para que las personas que recuerdan esa época pues se les refresque la memoria, si es que todavía no se acuerdan. Cuéntanos qué hacían en Cuba. Bueno, hacíamos un programa familiar, teníamos un día para los niños y el resto de la semana era para los niños y para los mayores también. El programa que hacíamos nosotros, nuestra música era música internacional, tangos, valses peruanos, boleros, canciones españolas, pasodobles y demás. Y curiosamente los niños empezaron a sentir cierta atracción por nosotros, cosa que nos llamaba la atención porque nuestro repertorio no era prácticamente infantil. Entonces pues creamos, porque venían los papás de los diferentes pueblos con los niños y no dejaban entrar los niños al estudio y se quedaban afuera y lloraban porque no podían entrar. Entonces tu papá creó el Día de los Niños, que era el viernes, porque el sábado no tenían clase, y entonces ahí surgió que empezamos a grabar canciones para los niños, como el Ratoncito Miguel, que se hizo internacional,
y canciones infantiles. Pero también había muchos éxitos que ustedes llegaron a grabar con la Sonora Matancera. Grabamos con la para todo ese público tan fanático de la Sonora, pues Olga y Tony grabaron Mis Noches Sin Ti, Mis sí. Noches Sin Ti, que fue tan famosa en Colombia, que por cierto, un fanático puso la canción Mis Noches Sin Ti en YouTube. Y no he chequeado últimamente, pero la última vez que chequeé cuántas personas habían visto ese video, que no es un video en sí, es una fotografía. Sí. Con la canción de fondo creo que eran 90,000 personas. Así que me parece increíble. Gracias a esa persona que puso ese video ahí, hay muchos videos más. Sí, pusieron también, y no sé quién lo puso porque no sabemos, un popurrí de valses peruanos también. Está varias canciones. Pero algunas, como no tienen video, ponen una fotografía y así pues se oye la canción. Cuando cambió el gobierno en Cuba, cuando toma el poder Fidel Castro, ¿qué deciden hacer ustedes? Bueno, decidí yo sacarlas a ustedes de Cuba. Tu papá estaba un poquito en contra de eso, pero al final pudimos realizarlo. Lo realizamos a través de Polita Grau y Mongo Grau, que eran familia del presidente Grau San Martín, y compartimos con ellos esa época. Y Polita Grau pues pudo conseguir a través de la Acción Católica acá en Miami lo que le llamábamos en aquella época la visa waiver y el pasaje. Mandaban el pasaje y la visa waiver para los que quisieran sacar a los niños de Cuba. Y a través de Polita Grau lo pudimos lograr. Por cierto, tu papá y yo pues pudimos sacar a muchos niños de diferentes pueblos de Cuba que venían clandestinamente, ¿no? Pues hacíamos esa labor y entonces pues decidimos sacarlos a ti y a tu hermana, Lisette. Tú tenías 5 añitos. Uh-huh. Y entonces pues fue muy duro porque todo el mundo sabrá que los que son padres, desprenderse de sus hijos así, sin saber lo que va a pasar en un futuro, pero por lo menos hacerles un futuro a ustedes, que no iban a tener en Cuba. Y entonces, pues ustedes salieron en septiembre, nosotros teníamos planeado salir en enero, pero el día que ustedes salieron, al otro día salió una ley en Cuba que todo el que quisiera salir de Cuba tenía que ir a una estación de policía, presentar todas sus pertenencias y hacer turno. Entonces las colas en las estaciones de policía eran horribles. Había que dormir ahí porque perdías el lugar. Y después que tú pasabas por la estación de policía, ahí te inscribían, cogían todos los datos de tus pertenencias, la cuenta de banco, todo lo que tú tenías. Y después regresabas a tu casa a esperar que vinieran a hacerte la inspección. Entonces venían del gobierno de Fidel Castro y hacían una inspección en tu casa y anotaban en unos libros enormes que traían todo lo que había en la casa. Me acuerdo que entraron al closet mío, tu papá estaba bien enojado porque empezaron a tocar mis prendas íntimas y a contar tantos panties, una cosa horrible. Y después que hacen ese inventario, entonces esperar a que te digan qué día te vas a ir. Y eso fue una época horrible porque todo el mundo ansioso por salir de Cuba. Claro. Y las personas esperando que vinieran a decirle. Así estuvimos y las personas decían, ya tengo 80 días, ya tengo 100 días, ¿sí? Hasta que te daban el día de que ibas a salir. Entonces te citaban para un departamento del gobierno, donde te entraban en un cuartito, un frío horrible, y había una persona, por supuesto, del gobierno de Fidel Castro, que te hacía entrevistas. Entonces te hacía muchas preguntas. Y en esas preguntas que te hacían, pues, el señor dice, yo era admirador suyo, pero ya no lo soy. Ya no lo soy. Entonces, bueno, muchas cosas que
que nos dijo, y entonces llegó una parte tétrica, porque cuando dijo, ¿y las niñas? Y tu papá le dijo, ellas no van. Ellas no van. Pero en ese ya nosotros habíamos salido de Ya Cuba. estaban, ya no estaban. Porque mi hermana y yo salimos solas Sí. en el 1961 Sí. y tuvimos que esperar a que mis padres salieran en el 1963. Y esa historia yo creo que va a quedar para otro momento, pero sí salimos a través del programa federal Pedro Pan, la operación Sí, porque los Pedro niños Pan. que salían de Cuba llegaban acá, muchos niños, los padres le ponían un letrero aquí, porque aquí los recibía Monseñor Walsh, que era el que recibía a los niños que venían sin papá y los llevaban a una iglesia y allí los reubicaban a diferentes lugares y a ustedes les tocó ir a Iowa, Claro. a un pueblito que se llama Dubuque. A Dubuque, Iowa. Y era un orfelinato, ¿no? Donde tenían a los niños que los padres no podían con ellos, los ponían ahí. Y las monjitas no sabían valorar por qué estaban ustedes. Claro. Y entonces, pues ahí estuvieron hasta que empezamos a luchar para que ustedes vinieran para Miami. Pero volviendo al interrogatorio para la salida de Cuba, ustedes habían estado haciendo, por decir así, la contrarrevolución en el sentido de que estaban ayudando a los niños a salir de Cuba. Sí. Había un grupo de personas que clandestinamente estaban haciendo pasaportes falsos. Sí, eso era, Polita Grau tenía el sello de pasaporte para los pasaportes, y entonces las personas que tenían pasaporte que habían sido dados antes del año 61, que fue cuando Cuba rompe relaciones con Estados Unidos, entonces los que tenían vigentes los pasaportes, pues le poníamos el cuño para poder salir. Así saqué a mi peluquera, al esposo, la familia, todo, y muchos niños que también salieron a través de Peter Pan. ¿Y qué pasó después que pasaron el interrogatorio? Después que pasamos el interrogatorio, ya después de que no, había un miliciano detrás de nosotros que decía, ellos sacaron sus joyas y ellos sacaron esto. Y entonces, como el señor, el principal, vio que todo estaba ahí en el libro ese, entonces dijo, le hacía así al miliciano. Entonces el resultado, dice, bueno, ¿cuándo se quieren ir? Y tu papá le dijo, cuando usted nos diga. Y tenía un almanaque en la pared. Dice, ¿se quieren ir tal día? Ok, ese día. Tocaba un lunes. Entonces, pues nada, todo el mundo, no decía nadie que se iba, porque acá, imagínate, estaban los comités de defensa de las cuadras. Cada cuadra había un comité de defensa vigilando todas las casas de esa cuadra y todas las actividades que tú hacías. Era como estar en una cárcel. Claro. ¿Entiendes? Y entonces, pues, así pudimos salir en el año 63, porque el problema es que cuando llegamos al aeropuerto, había un comandante llamado Víctor Bordón y un cantante también de Cuba, que cuando llegamos al aeropuerto para salir, que ya estaba la fila para entregar los pasaportes y eso, el señor que estaba al frente de todo nos dijo, no, ustedes siéntense ahí. Y nos sentamos. Y después vino un señor, nos sacó de allí, nos llevó por todo el aeropuerto hasta un cuartito, y allí vino un miliciano, nos hizo muchas preguntas y nos dijo que que teníamos que ir a la estación de policía, porque había una acusación contra nosotros de que en mi casa había habido una planta retransmisora, y entonces, cosa que no era cierta, y que nosotros nos comunicábamos con la contrarrevolución y todo era incierto, y entonces pues no pudimos viajar, porque ya cuando tú ibas a salir de Cuba tenías que entregar tu carro, entonces para ir al aeropuerto tenías que ir en un taxi, entonces salir de allí en un taxi para una estación de policía era muy difícil. Claro. Entonces todo te lo complicaban para amargarte la vida, ¿no? Y como eso era una acusación falsa, volvimos a la estación de policía y tuvimos que quedarnos en Cuba, porque salimos por un contrato falso que nos habían mandado de Honduras a Tegucigalpa, y a través de ese contrato pues nos dieron un permiso de 3 meses para regresar a Cuba. Como íbamos a regresar supuestamente, pues no nos quitaron la casa.
en ese momento. Pero si a los 3 meses no llegábamos, nos quitaban la casa. Y entonces pues pudimos regresar a la casa y ahí esperar entonces a que nos dieran salida de nuevo. Y ahí venían a inspeccionar la casa. Y cuando tú tenías una planta retransmisora de esa, tú tenías que tener un permiso de comunicaciones que nosotros no teníamos y ellos lo sabían. También hay que explicar, no era nada cierto que había una planta de radio en la casa en ningún momento, pero sí papi acostumbraba a hacer grabaciones en el garaje de la casa. Tu papá era adicto a la onda corta. Exacto. Y tenía muchos radios y entonces él grababa, cuando estaba Fidel en la sierra, él grababa muchas conversaciones a través de los radioaficionados. Y tenía muchas grabaciones que hacía en Reel to Reel. Habían como 12 Reel to Reel enormes con todas esas grabaciones. Y en esas grabaciones, pues conversaban ellos. Había una conversación de Fidel con una hermana que estaba en Venezuela y la hermana le dijo, Fidel, yo quiero estar allá contigo. Y él le dijo, no, yo necesito que te quedes ahí y que me mandes armas. Y le nombraba las armas que quería que le mandara. Todo eso lo tenía tu papá. Pero eso lo hubiese podido escuchar cualquier persona que tuviese onda corta. O sea, no era una transmisión que se estaba haciendo del garaje. Como tu papá la grababa y ellos se enteraban de todo. Cuando ya nosotros nos fuimos, tu papá dejó todas esas grabaciones en casa de mis padres. Y como en mi casa quedó una hermana, una empleada que yo tenía, mi ahijada Gardenis, y entonces fueron a la casa. Cuando ya nosotros nos regresamos, entonces le fueron a quitar la casa a mi hermana que iba a salir de Cuba también, a Magali, y entonces le dijeron, usted tiene que entregarnos los Reel to Reel, si no, no se van. Y ellos no sabían de los Reel to Reel ni dónde estaban. Ya, claro. Entonces ellos nos escribían acá, dime dónde guardaste porque todo era contraseña, porque las cartas las abrían, se enteraban de todo. Claro. Entonces dime dónde pusiste los tabacos, cualquier cosa. Y así fue que estaban en casa de mi madre, tuvieron que entregarle todos esos Reel to Reel, que hoy día esos Reel to Reel serían historia. Claro. Porque había uno que hablaba a través de onda corta, que era una persona que era gay y hablaba muy gay, ¿no? Y cuando ya triunfa la revolución, el que hablaba gay era Raúl Castro. Sí, entonces, pues imagínate, todo eso lo recogieron. Claro. Sí. También en el garaje pues hacíamos grabaciones musicales y yo llegué a grabar una canción en el garaje, pero bueno, esa historia la vamos a tener que dejar para otro momento. Grabábamos en el garaje, sí. En resumidas cuentas, nosotras dos, Lizer y yo, salimos en el 61, ustedes trataron de salir en el 62, pero tuvieron que esperar hasta el 63. Sí, nos tuvieron 2 años esa tortura. Exacto. Cuando salieron de Cuba salieron juntos, pero llegaron ¿a dónde? A México. Sí, porque cuando nos mandaron el contrato de Honduras, en aquella época uno podía pisar el aeropuerto de México y coger otro avión. Pero como no nos daban la salida y las visas se vencían, teníamos que volver a comunicarnos con Honduras porque nos mandaron otra visa. Y entonces, ya cuando vino esa época, ya México dijo que no podían pisar aeropuertos mexicanos si no tenían visa. Y tuvimos que luchar de buscar al cónsul mexicano en Cuba para que él nos proporcionara una visa. Y eso fue una larga espera, hasta que conseguimos la visa. Cuando ya entonces nos dan la visa para México, no nos daban la salida. Cuando por fin nos dan la salida, que llegamos a México, cuando estamos dentro del avión, venía un inspector, iba revisando los pasaportes. Y entonces cuando vio nuestro pasaporte, dijo el mexicano, uy, por poquito se queman, porque al otro día se vencía la visa. Y entonces fuimos a parar a casa de Dalia Íñiguez y un periodista cubano, que hoy día su hija, Lurdita Melusá,
Claro. Tenía 9 años cuando yo llegué a México a vivir al apartamento de Lourdes y Melusá. Y entonces ahí estuvimos hasta que un argentino amigo nuestro supo que estábamos. Una compañía nos llamó para que hiciéramos un programa de televisión en México, patrocinado por la Nestlé, porque necesitaban un matrimonio así como nosotros, que no diera cosas sexy ni nada, ¿no? Y entonces pues logramos un contrato. Y la compañía Orfeón de discos, que reproducía los discos nuestros de Cuba, nos quiso grabar un long play, le grabamos el long play con la condición de que nos arreglaran el estatus migratorio en México para podernos quedar. Cuando entonces le firmamos el contrato, cuando nos dan el contrato para hacer el programa de televisión, ellos dijeron que no nos podían arreglar el estatus migratorio. Entonces tu papá le dijo, pues eso no fue el trato. Y ahí hubo una pequeña discusión. Y entonces tu papá le dijo, el señor nos dijo, bueno, pues si no, porque ya le habíamos grabado el long play, pero no habíamos hecho la portada del disco. Entonces dice, pues ustedes no van a poder entrar más nunca a México. Y tu papá le dijo, no nos hace falta entrar a México, así que no se preocupe por eso. Y entonces fue cuando me llegó la salida a mí, pero a él no le llegó a tu papá. Yeah. Entonces tu papá me dijo, como yo sé que estás muy ansiosa de ver a tus hijas igual que yo, sal tú delante y yo me quedo. Él quedó de rehén, porque cuando inmigración te llama te pregunta muchas cosas. ¿Y cuántos países tú has visitado? Como nosotros habíamos visitado toda América y Suramérica, pues fuimos honrados y lo dijimos. Entonces nos pidieron antecedentes penales de cada país que habíamos estado. El único que nos contestó fue Perú. Y entonces, pues, no teníamos esas cosas, esas pruebas. Entonces, a través de la cónsul, que era muy amiga de una señora que en Cuba había sido la dueña de las minas de Matahambre, y entonces ella habló con la cónsul y le dijo quiénes éramos nosotros. Y entonces me dejó salir a mí, porque tu papá quedaba de rehén. Entonces yo pude salir. Salí vía a Estados Unidos, conseguí la visa, la residencia para entrar acá. Claro. Y así entré. Y efectivamente, mami llegó en el 63 también, pero hubo que esperar 3 meses a que papi pudiera salir y pudiera reunirse con nosotros. Llegó en diciembre, yo vine en septiembre. Exacto, y nos reunimos todos en la ciudad de Miami. Y precisamente hablando de la ciudad de Miami, quería entonces darle la bienvenida aquí al programa, porque vamos a continuar la historia, pero quería traerle un poco al presente. Y le damos las gracias de todo corazón por acompañarnos vía Skype a Wilfredo Allen, Willie Allen, que está en su oficina un sábado al mediodía. Gracias de todo corazón por acompañarnos y te podemos ver aquí, porque quería esa historia del 1961-63. Tú viniste más o menos de Cuba también en la misma época, me imagino, y han cambiado mucho las cosas. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué te pareció la historia de mami? Sabes que tenemos un poquito de dificultad. Si se acercas un poquito más al micrófono sería mejor. ¿Ahora? Mejor, sí, sí. Yo te admito que yo veía el programa de mamá, personas que siempre he respetado, y para mí es un honor estar en un programa con su cantanado. Dice que el cuento de mamá no ha cambiado en 50 años. Lo que es que 50 años el gobierno de Cuba sigue hostigando a las personas que tratan de salir de Cuba. Lo triste es que 50 años después, para salir de Cuba se requiere una famosa carta blanca, que se requiere entregar su propiedad, que se requiere un inventario de la propiedad de cada persona, que requiere una inspección de policía y poder salir de Cuba una vez que le dan esa famosa carta blanca. Eso es lo que ocurre hoy día. Esto ocurre hoy día. Lo triste del cuento de tu mamá, que es un cuento que demuestra el esfuerzo tan grande que tus padres hicieron para sacar a ti y a tu hermana para la libertad, que todavía existe en Cuba.
Hoy en Cuba, la salida de Cuba no es una salida libre, es una salida que requiere permiso del gobierno de Cuba y que te dan permiso de diferentes escalas. Hay ciertas personas, como el cantante Pablo Milanés, que le permiten vivir en España de forma permanente, pero mantener su propiedad y su vida en Cuba. ¿Por qué? Porque tiene un control de Cuba todavía, o manda dinero a Cuba todavía, y vive relacionado con el gobierno de Cuba. Pero personas que van a salir de forma definitiva, personas que son reclamadas por sus parientes en otros países, porque quieren esa carta blanca, y esa carta blanca todavía va a un inventario y un rendimiento de sus propiedades que no pueden sacar de Cuba. Así claro. Que la historia triste es que 50 años después, Cuba sigue siendo un gobierno que oprime, un gobierno que controla y castiga a sus ciudadanos. Y sigue siendo un gobierno que 50 años después encuentra a padres que tienen que pasarse solos al extranjero, encuentra a familias que siguen siendo separadas por años y siguen viendo que el drama de Cuba, 50 años después, es como una novela que no tiene final. Willy, estamos teniendo una pequeña dificultad con el sonido. ¿Se puede repetir? Que si yo lo puedo repetir. Estamos aquí tratando de que se entienda lo que estás diciendo porque es muy importante. Efectivamente, todavía hay muchísimas restricciones para salir de Cuba para todos los cubanos y hay algo que quería hacer un paréntesis para explicar. Mi mamá reside en la ciudad de Miami y te tenemos aquí de la ciudad de Miami, pero yo llevo viviendo en el área metropolitana de Nueva York, desde el año 1995 y había vivido en esta zona 3 años antes en mi vida. Lo que se opina de Cuba y la situación de los cubanos no se comparte necesariamente aquí. Aquí hay una mezcla de latinoamericanos inmensa, por lo que nosotros los cubanos no somos mayoría y somos other, como el censo nos cataloga como una pequeña parte de lo que es la comunidad hispana acá. Y muchas veces las personas no entienden por qué nosotros nos quejamos. En lo personal he tenido discusiones, he tenido, grandes discusiones con colegas, con amistades. No es común, pero ocurre y yo creo que es importante que estemos hablando todo esto porque me gustaría, por lo menos las personas que tienen otras opiniones a las de nosotros, que tengan la mente un poquito abierta y se den cuenta que nosotros pasamos mucho trabajo. Pasaron mi mamá, que vamos a hacer 50 años aquí, no ha sido fácil el camino, la vida de inmigrante fue tan difícil para nosotros como lo es para los inmigrantes que están llegando ahora. Es lo mismo, la historia es la misma. Estuvimos precisamente de visita en Ellis Island, aquí en la ciudad de Nueva York. Vimos la historia de los inmigrantes en aquella época y es lo mismo, la discriminación, las dificultades, tratando de buscar un empleo. Así que quisiera ver si el audio se ha podido resolver de alguna manera, porque realmente es importante tu participación. ¿Nos escuchas? Yo te escucho muy bien. Ok. Estamos teniendo bastantes dificultades de este lado. Así que me parece que vamos a tener que tomar, como dicen, un rain check. Desgraciadamente no se escucha nada. Pero hacerlo en un futuro cuando yo aprenda a manejar este equipo. No, al contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Lisette, que fue tu asistente, que ayudó a organizarlo todo. No es culpa de ella, naturalmente, de que no se escuche, pero bueno, son dificultades técnicas que ocurren. ¿Qué le vamos a hacer? El problema es la persona que está manejando el equipo aquí en Miami, que soy yo, que no soy muy... No, gracias de todo corazón. No, gracias por el esfuerzo. Nos vemos. Ok. Y bueno, seguimos aquí y si podemos ver un poco del video, si no, quizás lo podemos insertar más tarde, pero mami trajo un video que se ve en los programas de Cuba, pedacitos de... Bueno, este programa es del año 55, sí, en Cuba, y era en blanco y negro, todavía no estaba el color. Y estas son, pues, imágenes múltiples. Esto realmente es de Miami. Este es de Miami. Este es de Miami. El primero que tenías ahí era el de Cuba
Sí, este ya es de Miami, donde tuvimos, primero que nada, cuando nosotros llegamos a México, un señor que se llama Catalino Rondón, puertorriqueño, nos localizó en México, se enteró que estábamos allá y nos llamó ya para contratarnos para Nueva York. Y entonces, cuando ya llegamos acá a la Florida, salimos a Miami, él nos llamó y nos contrató, que debutamos en el hotel, en el Teatro San Juan, y existía un hotel que se llamaba Great Northern, y adentro había un nightclub que se llamaba Alameda Room. Y eso fue nuestra primera actuación en Nueva York. Y ahí estuvimos como unos meses. Y fue muy curioso porque se llenaba el salón porque pusieron una buena propaganda y venían personas de todos los países de América y nos pedían, cántele al Perú, cántele a Venezuela, cántele, tú sabes, a Puerto Rico. Y fue unos shows muy bonitos porque compartimos con mucha gente de diferentes países y estuvimos ahí varios meses. Y estando ya ahí, nos salió el contrato para el Liborio que estaba en Broadway, la 46, 42 por ahí, con el señor Blanco, que era el dueño del lugar, un lugar muy bonito, y debutamos ahí y nos hizo un contrato. En ese intervalo de tiempo, de Puerto Rico, nos llamaron porque querían contratarnos para hacer el show de Olga y Tony en televisión. Exacto. Diario. Entonces no conocíamos a la persona y mandó un cable diciendo que fuéramos al restaurante Le Champs para comunicarnos con el dueño de allí, que era, parece socio, que era Paquito Cordero de Puerto Rico. Y entonces ahí nos entrevistamos con el señor que era americano y ahí surgieron las conversaciones para el contrato para Puerto Rico. Y así fue que debutamos en Puerto Rico en el año 65, enero 12. Estábamos trabajando aquí, había habido una nevada muy grande y bajo esa nevada, pues cuando se calmó la nieve pudimos viajar a Puerto Rico y debutamos el 12 de enero del 65. Háblanos un poquito de lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Bueno, ese es el programa de Cuba, del año 55. Ese es Cepero Brito, que era el animador del programa. Ahí iba el público, iban niños, era nuestra orquesta, donde estaba nuestro bajista, era Cachao, el famoso bajista Cachao, estaba Godínez, Peñita, bueno, todos esos muchachos tuvieron muchos años con nosotros porque estuvimos en Radio Progreso, patrocinado por la Coca-Cola, como 7 años y medio en el programa diario, de 6:30 a 7 de la tarde, y de ahí salíamos para la televisión de 7 a 7:30, después hacíamos el programa de televisión por la mañana de 11:30 a 12, y después teníamos un programa en la noche en prime time, los viernes a las 8 de la noche, y en fin, esos eran los programas que hacíamos en Cuba en aquella época. ¿Y cómo es posible que tengamos estos videos y los podamos ver hoy? O sea, ¿cómo se grababa en video en aquella época? En aquella época. Eso eran, parece que eso se grababan en pequeñas grabaciones, de esas pequeñas. Entonces una persona que fue a Cuba por el año 78, cuando se abrieron los vuelos a Cuba, en el 78, 79, ¿no? Entonces una persona que fue a Cuba, yo le di la dirección de una persona que nosotros le habíamos dejado muchas cosas, entre ellas todas esas películas. Y ella las unieron en una cinta de Río to Río y me las trajeron de Cuba para acá. Y entonces aquí tu papá la hizo pasar a videocassette. Y después, pues nada, ese fue el video que pasaron aquí a DVD. Y ese es el que tú estás viendo. Y aquí tú estás muy sexy en este video. Sí, porque el programa comienza con las estrellitas, que cantamos el tema del programa, está el público, los niños. Sí, esa es otra parte. Déjame hacer un paréntesis ahora, porque tenemos que darle reconocimiento a las compañías que patrocinan
esta emisora de televisión por internet. Esto es una emisora de televisión por internet que está localizada aquí en la Quinta Avenida de Nueva York, en Manhattan. Yo estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Esta es una enorme oportunidad, no solamente para hablarle a todos los hispanos en el mundo entero, pero para poder compartir contigo, para poder que ustedes nos puedan ver en el momento que ustedes quieran, porque esa es la belleza de todo esto, es que con que ustedes vayan a sus computadoras, vayan al website o al sitio de internet de onlyonetv.com, pueden ver el programa, pueden ver los programas anteriores a la hora que ustedes quieran, o nos pueden ver a través de YouTube. Así que todo eso se puede hacer solamente de esta horita que vamos a pasar aquí. Así que gracias a estos anunciantes que les voy a contar ahora quiénes son las personas que hacen posible todo esto. Y nuestro primer patrocinador es mountgox.com. Se escribe mt.gox.com. Y Mt. Gox ofrece servicios de intercambio para bitcoins, que es una nueva divisa digital. Ahora los bitcoins se pueden cambiar a divisa norteamericana, al euro, a la moneda británica, la australiana y pronto también a la canadiense. También nos patrocina usgoldcoins.com. Es usgoldcoins.com. Andy Goss, dueño de usgoldcoins.com, es nuestro amigo y consejero personal para inversiones de monedas raras de plata y oro. US Gold Coins elimina el misterio de la inversión en monedas. Llame hoy a un representante directamente al 1-800-HOT-COIN y los números de esas siglas es el 1-800-468-2646. Y próximamente también tenemos a Mezzi Grill, que es un restaurante que queda aquí en Manhattan, o mezzigrill.com. Se escribe mezzegrill.com, donde la cocina mediterránea se encuentra con un sabor moderno. Ahora también ofrecen desayuno y están localizados en la 8ª Avenida y la calle 55 en Nueva York, a 2 cuadras de Columbus Circle. Así que si nos visita aquí en Nueva York, ya saben que pueden ir a Mezzi Grill, que está cerquita de aquí. A lo mejor nos visitan aquí en la estación también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y realmente quería, y es lamentable que no podamos tener a Willie Allen, quería dar sus datos también. Él es una persona muy respetada, un abogado muy respetado en la ciudad de Miami. Y él, por supuesto, tiene su oficina. El número de la oficina del abogado Wilfredo Allen, o Willie Allen, el número es el 305-854-5955. Y si necesitan enviarle un correo electrónico, su correo electrónico, si le quieren enviar un mensaje, es legalallen@aol.com, y lo deletreamos, es legal, L-E-G-A-L, Allen, A-L-L-E-N, @aol.com. Muchísimas gracias a Wilfredo Allen por acompañarnos. Y bueno, continuamos aquí con Mami. Mami, Olga Chorens y Tony Álvarez, y quería pues ya venir al presente y podemos seguir viendo las imágenes porque igual yo creo que no hemos cambiado tanto, ¿verdad que no? Pero otras imágenes que no sean tan familiares, las imágenes de los programas. Estamos, cuando ustedes vinieron para Nueva York, trabajaron aquí en Manhattan, donde estamos ahora mismo, pues sí. Eso fue en el año 64. 64. Que uno de los recuerdos más queridos míos de mi niñez es que en el año 64 aquí en Nueva York estaba la Feria Mundial. Sí. Y entonces fuimos los 4, Lisette, mami, papi y yo, a la Feria Mundial, y la verdad que la pasamos muy bien. Esos momentos que dentro de toda la dificultad que se pasó, especialmente yo tan pequeña, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero ¿sí? Lo recuerdo con muchísimo cariño, nos divertimos muchísimo porque en esa época fueron tan pocos los momentos que pudimos compartir como familia, ¿no? Porque estamos separados todo el tiempo. Ustedes trabajaban en nightclub, Lisette fue a una escuela para terminar. El problema es que cuando teníamos ya que debutar en el Liborio, era de noche, imagínate, uno estaba hasta el amanecer casi. Entonces, ¿qué hacíamos con las niñas que no podían quedar solas? Entonces decidimos ponerlas internas
en una escuela para tranquilidad nuestra y seguridad de ustedes. Y tú fuiste a Sacred Heart Villa. Sí, en Dobbs Ferry, Nueva York. En Dobbs Ferry, sí. Y entonces a Lisette sí la llevamos más lejos, porque Lisette era mayor y ya estaba en una edad que no queríamos que estuviera libre porque había un lugar aquí que se llamaba El Liborio y a ella le gustaba ir ahí porque cantaban y demás. Y entonces la pusimos en Malón, un colegio católico también interna. Exacto. Entonces, pues ella porque venía, era muy difícil, o sea, ¿quién nos cuidaba? Era de la única manera que ustedes la podían única trabajar. forma, exacto. Y gracias a Dios tenían trabajo. Y que ustedes estudiaran también, que era muy También, importante. claro que sí. Me acuerdo de todo eso. Cuando ya llegamos a Puerto Rico, que nos contrataron, nos fuimos para allá, entonces ya queríamos llevarlas para Puerto Rico. Esperamos que terminara el curso de la escuela. Entonces ya en Puerto Rico, en Puerto Rico éramos muy famosos y no lo sabíamos, porque la televisión que comenzó en Puerto Rico, comenzó el señor Goar Mestre, que era el dueño del canal de Cuba, el canal 6, Goar Mestre, él fue el que hizo el canal 4 de Puerto Rico, Guapa Televisión. Entonces la televisión comienza en Puerto Rico con los shows que mandaba de Cuba. El show de Olguitones, de Dicky Biondi, unos artistas cómicos argentinos, Gaby Fufo y Miliki. Claro. Bueno, esos programas, con eso comenzó la televisión en Puerto Rico. Entonces me acuerdo que cuando nosotros llegamos a debutar en el canal de televisión, que era el Telemundo, y imagínate, aquello fue una sorpresa porque era una avalancha de gente. Y venía gente con fotos que nosotros le habíamos mandado de Cuba, firmada por nosotros porque escribían a la emisora y la mandaban a Cuba. Y entonces pues allí nos acogieron con mucho amor. Estamos muy agradecidos de Puerto Rico porque nos dieron la oportunidad de poder formar un hogar para ustedes, para que tuvieran un futuro. Me acuerdo que cuando tú llegaste ya no sabías mucho español, solo hablabas inglés. Me acuerdo que íbamos en el carro y había un letrero que decía tráfico. Y tú dijiste, ¿qué quiere decir tráfico? Y yo te dije, traffic. Entonces te puse en una en una escuelota de monja, que en español nada más, Claro. para que aprendieras español. Cuando terminaste el curso ahí, para que no olvidaras el inglés, entonces ya te pasé para una escuela en inglés. Y allá estuvimos en Puerto Rico. Y allá nos dieron mucho amor. Y estuvimos muchos años haciendo un show de televisión diario. Recorrimos toda la isla de Puerto Rico. Y de allá tenemos muchos lindos recuerdos. Y para mí, Puerto Rico es como mi segunda patria. Y allá estuvieron en WKQ, en la estación de Telemundo en San Juan, Puerto Rico, también en Ricavisión, en el Canal 7. Sí. Y fueron muchos años me en la acuerdo televisión. cuando yo vine acá a buscarlas a ustedes dos, tu papá quedó haciendo el programa. Y cuando yo llegué con ustedes, tu papá sacó las cámaras al parqueo del canal y entonces entrábamos así hasta el estudio y el público estaba ansioso esperando la llegada de ustedes. Y a mí todavía hay personas que me paran en la calle y me dicen, yo me acuerdo cuando tu hermana y tú llegaron de los Estados Unidos a reunirse con sus padres. Todavía hay personas Sí, señor. que se acuerdan de eso. Muchos puertorriqueños que llegaron aquí, digo aquí al estado de New Jersey o al área de Nueva York, Sí. Y que sí se acuerdan, perfectamente se acuerdan y es un momento que yo creo que no solamente fue emocionante para la familia, sino que quedó como plasmado Sí, señor. en el recuerdo de las personas que Sí. que tuvimos la suerte de que vieron ese programa de televisión en Puerto Rico y no se Ese olvida. hora fue muy lindo porque todos los días nos invitaba una familia a almorzar en su casa. Íbamos y almorzábamos en diferentes casas. No, la verdad que el recuerdo de Puerto Rico me emociona. Bueno, pues para seguir el recorrido, después fueron a España, se fueron de Puerto Rico. Sí, nos fuimos a España de vacaciones.
A España no, a Europa. Recorrimos Europa y cuando llegamos a Madrid, el que estaba en la frente de la RCA Víctor se enteró que estábamos y nos buscó para que quería que nos quedáramos en Madrid a hacer un programa para los niños. Que me acuerdo que tu papá en los programas de Cuba, él siempre decía, ¿cómo están ustedes? Y el público decía, bien. Y tu papá decía, lo demás no importa, después de estar bien. Cuando llegamos a Madrid, el de la RCA Víctor dice, Tony, aquí tú no puedes decir cómo están ustedes, porque ya Gaby Family, que los cómicos argentinos, españoles, habían ido para España huyendo del comunismo y ya tenían su programa. Dice, Gaby Family, que le cogieron a ustedes, ¿cómo están ustedes? Entonces dice, bueno, pero si hacemos el programa, entonces vamos a poner, y lo demás no importa. Entonces nos hizo una canción para los niños que se llamaba Y lo demás no importa. Si tú estudias aquí o allá y allá, y lo demás no importa, ¿tú sabes? Y entonces esa era la canción que iba a ser el tema del programa. Pero al final no terminaron quedándose en España. No nos quedamos en España porque tú sabes que allá Televisión Española era Televisión Española única y exclusivamente. Pero ya en esa época le habían dado permiso a un grupo de banqueros que iban a tener programación en televisión. Y ellos fueron los que nos contrataron. Entonces, el problema es que había que esperar que pasara el verano, que todo el mundo se va a la sierra, en Madrid. Entonces, esperando, empezamos a trabajar en diferentes nightclubs en Madrid. Pero en eso nos llega un contrato para Nueva York, precisamente para New Jersey. Otro nightclub que se llamaba El Liborio. Claro. Y entonces nos contratan y venimos para Nueva York. Y ahí estábamos en contacto con Miguel de los Santos, que era el que nos contrató. Y entonces, en contacto con él, pero cuando llegamos acá, tuvimos mucho éxito en el nightclub este, y el señor que estaba al frente el dueño, no tenía mucho público en el nightclub, y le dijeron, ¿tú quieres llenar esto? Búscate a Olga y Tony. Y así nos consiguió a través de España, y vinimos. Entonces, no nos dejaba ir, entonces en eso pues nos fuimos para Miami y en Miami empezaron a apoyarnos que nos quedáramos, que pusiéramos el negocio que habíamos tenido en Puerto Rico, que tuvimos un nightclub en Puerto Rico donde eso se repletaba y entonces nos embullaron a quedarnos en Miami y ya nos quedamos por acá. Y ya son muchos años, desde el año 1980 o 78, antes todavía. 78. Así es que desde el año 1978 entonces ya quedaron en Miami, han tenido muchos programas de televisión, pero desde entonces también han estado en la radio desde entonces. Sí. Todo el tiempo estuvimos en Univisión Radio todo este tiempo, con el programa de Olga y Tony. Como tu papá falleció, pues me quedé haciendo yo sola el programa de televisión y de radio. Estuve haciendo la televisión yo sola como 3 años y medio, pero ya me sentía que me hacía falta tu papá y dejé la televisión, entonces me he quedado más bien haciendo radio, en Radio Univisión, pero Univisión Radio, después de tantos años me llamaron y me dijeron que no podía pasar comerciales. Entonces decidí irme de Univisión y enseguida me contrataron en La Poderosa Radio, que estoy todos los domingos de 6 a 7, que lo pueden ver a través de la computadora, oírlo y verlo. Y es en 670 AM, en la emisora La Poderosa, y ahí estoy de 6 a 7 los domingos. Pongo música internacional y llamadas de teléfono, me llaman mucho de Puerto Rico también y converso con las personas. O sea que si cualquier persona que pueda estar viendo esta emisión, ¿cuál es el teléfono de la emisora para que te puedan llamar? Para que me puedan llamar es 541-9933, o sea, con el 305. Área code 305. 541-9933. 9933. Entonces el programa sale al aire los domingos de 6 de la tarde a 7 de la tarde.
en vivo. Si van al sitio de internet www.lapoderosa.com, hacen clic en donde dice en español, porque cuando aparece el sitio de internet está en inglés inicialmente, pero hay un lugarcito donde Que dice pones en español y la pueden ver sentada ahí haciendo el programa de radio, así que, y pueden llamar por teléfono y pueden conversar con ella, así que eso es semanal, todas las semanas, desde la ciudad de Miami. Parece que la semana pasada le dieron vacaciones porque estuvo aquí conmigo. Así no, que pero yo dejé grabados los programas. ¿Y cuando llaman a la emisora, qué tipo de llamada, cómo son las llamadas? Ay, eso es muy bonito porque me dice, Olguita, yo me acuerdo cuando usted estuvo en mi pueblo y usted llevaba un vestido así asado, y entonces todas las muchachitas querían copiar el vestido y bueno, me recuerdan tantas cosas que me transportan también a mí un poquito a esa época que vivimos en nuestra isla, que fue una época muy bonita, la época que pudimos vivir los cubanos antes de que llegara la nube negra que tenemos arriba. Era una isla donde se vivía con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, era como una casa grande y había una vida diferente a la de hoy día, porque claro, dicen que cada 10 años la vida evoluciona diferente, ¿no? Y entonces, en esa época había mucho respeto a los padres, el amor de la familia, la unión, las mamás no trabajaban, ¿entiendes? Los niños llegaban de la escuela, encontraban a su mamá, era otra vida. Y era una vida muy linda y que todo cubano añora. Entonces, ¿qué pasa? Que el programa nuestro, pues todas esas canciones los transportan a esa época, ¿entiendes? Entonces, dice, ay, yo me acuerdo cuando yo veía sus programas, y muchas personas que me llaman, yo era una niña cuando yo veía su programa, que mi mamá lo ponía, y se acuerdan de tal canción, de más canción. Tú sabes, me piden muchas canciones. Qué bueno. Pues sobre todo el Ratoncito Miguel, que ya, digo yo, Ratoncito Miguel me persigue. Me mandaron inclusive de España, que esta escritora Suez, ¿no? De París, hicieron un artículo de Ratoncito Miguel. Entonces hicieron la historia porque cuando nosotros fuimos a cantar a uno de los pueblos en Cuba, cantamos a Ratoncito Miguel, y también en La Habana, Cuba, fuimos al Alibar y allí fuimos de visita para ver a Benny Moré, porque lo queríamos mucho, y entonces el público empezó que canten Olguitones. Entonces yo siempre cantaba el Ratoncito Miguel, y cuando yo decía, la cosa está que horripila y mete miedo de verdad, y usted verá como de hambre un ratón se morirá, no hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón, vamos a ver quién va a arrancarle a mi sifú de corazón. Entonces la gente aplaudía, pues fíjate, eso es lo que ellos hubieran querido decir y no podían. Pero cuando salimos, nos persiguieron y nos llevaron presos por cantar el Ratoncito Miguel. Claro. Y eso salió en el artículo en París. Sí, lo tengo allá en la casa, el escrito, sí. Es bonito. Ya, quería hacer un pequeño paréntesis para hablar de papi, que no está con nosotros hace ya 10 años, pero que, bueno, no estaría yo aquí. Bueno, tu papá era un hombre muy creativo. Él era el que comandaba ese barco y el que preparaba todo, porque el programa de nosotros era como conversar con las personas, una cosa natural. Tú sabes, conversábamos, por ejemplo, él decía, mi esposa ha llenado la casa de matas de malanga y de pronto abro la nevera y me sale una malanga, tú sabes, cosas así caseras, ¿no? Y la gente le fascinaba el programa, y los niños, increíble. Había una mamá que me acuerdo que me dijo, ay, oye, Olguita, gracias a ustedes mi hija toma sopa, porque ella nunca quería tomar sopa, pero desde que ustedes anunciaron la pasta de la pasiega, que eran unas letricas que se le echaba al caldo de la sopa, me decía, ay, yo quiero sopita de Olguitones, y ahora toma sopa también. O sea que era lo cotidiano, sí, lo que pasamos. Y una cosa todos. muy linda, perdón que te interrumpa, había un fan club de Olguitones en cada pueblo.
Entonces ellas tenían una cuota mensual que acumulaban ese dinero. Y en enero, el día de José Martí, 28 de enero, el primer niño que naciera en cada pueblo, le dábamos una canastilla completa con cuna, toda la ropita, todo, los alimentos para la mamá. Y tengo las fotografías con la cuna, la mamá, y nosotros íbamos con los fan club. Y hubo un pueblo donde nacieron gemelos, hembra y varón, y le pusieron Olga y Tony. Y parece mentira, pero ha pasado una hora ya desde que Ya pasó la hora. comenzamos a conversar. Y no quería interrumpirte, pero quería darte las gracias de todo corazón gracias a ti. Por tu cariño, porque imagínate qué apoyo tan grande de tenerte aquí. Gracias. Apoyo para todo este proyecto y me hace muy feliz que estés aquí, que podamos escucharte contar todas estas cosas. Espero que esto haya servido para todas las personas que llegan a Estados Unidos, que quieren venir, que se den cuenta que no solamente se pasa trabajo ahora o dificultades ahora, se pasaba hace 50 años igual. Gracias de todo corazón por acompañarnos. Se pueden comunicar con Olga Chorens en el www.olgaytony.com. Ella tiene su sitio de internet, también tiene sus CDs ahí puestos con nosotros aquí en la estación en olguita@onlyonetv.com, ONLYONETV.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Y así pues se oye la canción. Cuando cambió el gobierno en Cuba, cuando toma el poder Fidel Castro, ¿qué deciden hacer ustedes? Bueno, decidí yo sacarlas a ustedes de Cuba. Tu papá estaba un poquito en contra de eso, pero al final pudimos realizarlo. Lo realizamos a través de Polita Grau y Mongo Grau, que eran familia del presidente Grau San Martín, y compartimos con ellos esa época. Y Polita Grau pues pudo conseguir a través de la Acción Católica acá en Miami lo que le llamábamos en aquella época la visa waiver y el pasaje. Mandaban el pasaje y la visa waiver para los que quisieran sacar a los niños de Cuba. Y a través de Polita Grau lo pudimos lograr. Por cierto, tu papá y yo pues pudimos sacar a muchos niños de diferentes pueblos de Cuba que venían clandestinamente, ¿no? Pues hacíamos esa labor y entonces pues decidimos sacarlos a ti y a tu hermana, Lisette. Tú tenías 5 añitos. Uh-huh. Y entonces pues fue muy duro porque todo el mundo sabrá que los que son padres, desprenderse de sus hijos así, sin saber lo que va a pasar en un futuro, pero por lo menos hacerles un futuro a ustedes, que no iban a tener en Cuba. Y entonces, pues, ustedes salieron en septiembre, nosotros teníamos planeado salir en enero, pero el día que ustedes salieron, al otro día salió una ley en Cuba, que todo el que quisiera salir de Cuba tenía que ir a una estación de policía, presentar los Estados Unidos, sino también para las personas que puedan vernos a través de la internet en otros países que quieran venir aquí a los Estados Unidos. Así que sin más demora, aquí tenemos a Olga Chorens. Mami, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Bueno, feliz de estar, primeramente pues estar contigo unos días, porque estamos un poquito lejos, y vine a estar un ratito contigo y poder compartir. Y este programa es muy importante para todos los que tuvimos que salir de nuestros países, unos por un motivo y otros por otro. El nuestro fue muy triste, porque fue una época donde en Cuba éramos muy felices y de pronto pues vino una nube negra que nos tronchó la vida. Desgraciadamente pues yo
vi como un futuro no muy bueno para todos ustedes, los niños, que en esa época eran niños, y nos dio la idea de poderlos sacar de Cuba para que no sufrieran lo que presentíamos que iba a suceder en nuestra isla. Tenemos algunas imágenes precisamente para explicarle a todo el público que nos ve de lo que ustedes hacían en Cuba. Claro. Mami, papi, Olga y Tony pues tenían un programa de televisión en la televisión radio, cubana. Y radio. Programa de radio también. Tenemos algunas imágenes que ojalá que podamos ver aquí en el programa. Para que las personas que recuerdan esa época pues se les refresque la memoria, si es que todavía no se acuerdan. Cuéntanos qué hacían en Cuba. Bueno, hacíamos un programa familiar, dar todas sus pertenencias y hacer turno. Entonces las colas en las estaciones de policía eran horribles. Había que dormir ahí porque perdías el lugar. Y después que tú pasabas por la estación de policía, ahí te inscribían, te cogían todos los datos de tus pertenencias, la cuenta de banco, todo lo que tú tenías. Y después regresabas a tu casa a esperar que vinieran a hacerte la inspección. Entonces venían del gobierno de Fidel Castro y hacían una inspección en tu casa y anotaban en unos libros enormes que traían todo lo que había en la casa. Me acuerdo que entraron al closet mío, tu papá estaba bien enojado porque empezaron a tocar mis prendas íntimas y a contar tantos panties, una cosa horrible. Y después que hacen ese inventario, entonces esperar a que te digan qué día te vas a ir. Y eso fue una época horrible porque todo el mundo ansioso por salir de Cuba. Claro. Y las personas esperando que vinieran a decirle. Así estuvimos y las personas decían, ya tengo 80 días, ya tengo 100 días, ¿sí? Hasta que te daban el día de que ibas a salir. Entonces te citaban para un departamento del gobierno, donde te entraban en un cuartito, un frío horrible, y había una persona, por supuesto, del gobierno de Fidel Castro, que te hacía entrevistas. Entonces te hacían muchas preguntas. Y en esas preguntas que te hacían, pues, el señor dice, yo era admirador suyo, pero ya no lo soy. Ya no lo soy. Entonces, bueno, muchas cosas que nos dijo, y entonces llegó una parte tétrica, porque cuando dijo, Only One TV y Olguita Te Lo Explica están patrocinados por mountgod.com y usgoldcoins.com y Mezzi Grill o mezzigrill.com. Saludos y bienvenidos a otra emisión de Olguita Te Lo Explica. Les saluda Olga Álvarez y estamos aquí en la ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida, transmitiendo para todos los hispanos que nos ven, no solamente en Estados Unidos, sino también para el mundo entero. Las personas que nos saludan en toda la ciudad de Estados Unidos, en Miami, en California, en Nueva York, en New Jersey, en nuestro querido estado Jardín y también, por supuesto, quien nos pueda sintonizar en Latinoamérica. Hoy es un programa muy especial para mí porque tengo una persona muy querida conmigo que me está visitando desde la Florida. Para hacer un poquito de historia, Olga Chorens y Tony Álvarez, pues vamos a enterarnos muchísimo más adelante. Fueron cantantes y siguen siendo cantantes más bien oriundos de Cuba, de Puerto Rico, de todos los escenarios de Latinoamérica. Y me da mucho placer tener conmigo aquí en el estudio a mi mamá, a Olga Chorens, que nos está visitando, mami, que está sencillamente pasando unos días en casa. Como este programa es un programa sobre temas de inmigración, no podía dejar de traerla aquí al estudio, no solamente para presentársela para las poquísimas personas que no la conocen, pero también para, número uno, decirles a todo el público quizás que nos empieza a ver en este programa
que somos inmigrantes. O sea, este programa se hace para los inmigrantes, por inmigrantes, que estamos todos aquí presentando información que les pueda venir bien y que pueda mejorar su calidad de vida, no solamente... Teníamos un día para los niños y el resto de la semana era para los niños y para los mayores también. El programa que hacíamos nosotros, nuestra música era música internacional, tangos, valses peruanos, boleros, canciones españolas, pasodobles y demás. Y curiosamente, los niños empezaron a sentir cierta atracción por nosotros, cosa que nos llamaba la atención porque nuestro repertorio no era prácticamente infantil. Entonces, pues creamos, porque venían los papás de los diferentes pueblos con los niños y no dejaban entrar los niños al estudio y se quedaban afuera y lloraban porque no podían entrar. Entonces tu papá creó el Día de los Niños, que era el viernes, porque el sábado no tenían clase, y entonces ahí surgió que empezamos a grabar canciones para los niños, como el Ratoncito Miguel, que se hizo internacional, y canciones infantiles. Pero también había muchos éxitos que ustedes llegaron a grabar con la Sonora Matancera. Grabamos con para todo ese público tan fanático de la Sonora, pues Olga y Tony grabaron como invitados Mis Noches Sin Ti, que fue tan famosa en Colombia, que por cierto, un fanático puso la canción Mis Noches Sin Ti en YouTube. Y no he chequeado últimamente, pero la última vez que chequeé cuántas personas habían visto ese video, que no es un video en sí, es una fotografía. Sí. Con la canción de fondo creo que eran 90,000 personas. Así que me parece increíble. Gracias a esa persona que puso ese video ahí. Hay muchos videos más. Pusieron también, no sé quién lo puso porque no sabemos, un popurrí de valses peruanos también. Está varias canciones. Pero algunas, como no tienen video, ponen una fotografía